Bien chicos, continuando con la materia, ya revisamos lo que era la biomecánica de la columna cervical. Ahora vamos a revisar un poquito lo que es la biomecánica y función de la columna dorsal, que es un poquito más simple que cervical. Y vamos a ver de manera muy somera una pincelada sobre un poquito de lo que es la ventilación, ya la mecánica ventilatoria. Así que partimos. Primero, es importante destacar que la columna torácica, ¿cierto?, se va a encontrar entre la región cervical y entre la región lumbar. Acá arriba nosotros tenemos esta región cervical que ya vimos con sus características innatas. Acá abajo vamos a tener la columna lumbar y lo que se encuentra entre medio, ¿cierto?, acá en blanquito va a corresponder a la columna torácica. Nosotros ya sabemos que esta región de la columna, perdón, esta región de la columna se encuentra en una situación de cifosis. Ya recuerden que una cifosis es una convexidad hacia posterior y una concavidad por anterior. Esta región torácica, ¿cierto?, va a contemplar 12 vértebras, 1, 2, 3 hasta la 12, correspondiéndose cada una a una T, ¿cierto?, poniendo T1, T2, T3, y todas ellas van a formar un ángulo más o menos de 40 grados, ¿ya? Se dice que la columna torácica es una región de transición, ya que se encuentra entre ambas. Podemos decir también que es una zona muy estable, debido a que ésta tiene relaciones directas con la costilla, ¿ya? Tenemos la costilla, tenemos la parrilla costal, y todo eso genera una estabilidad innata en esta zona. Ahora, eso también implica que al tener mayor cantidad de huesos que la estabilizan, va a tener menor cantidad de movimiento, ¿ok? También se dice que cualquier variación, ya sea en el ángulo de la columna cervical o de la columna lumbar, va a afectar inmediatamente, ¿cierto?, lo que es la región torácica. Por lo tanto, si este ángulo aumenta o disminuye, este también se verá, ¿cierto?, alterado para poder mantener siempre un equilibrio entre las curvas de la columna vertebral. Dentro de la columna, o con la columna mejor dicho, se va a relacionar con ella directamente lo que es la parrilla costal, ¿ya? La parrilla costal está constituida por 12 vértebras, ¿cierto? Que son las 12 vértebras dorsales. Vamos a tener 11 discos intervertebrales entre ellas. Vamos a tener 24 costillas, que van a ser 12 por lado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 por cada lado, en donde sabemos que dos costillas, las más inferiores, son costillas flotantes, o sea que no tienen ninguna relación con el esternón o con alguna estructura anterior de esta parrilla costal. Y el esternón, ya las costillas desde la 1 hasta la 10, de alguna u otra manera tienen alguna relación con el esternón, ¿ya? Esto es la parrilla costal, y esta parrilla costal le va a brindar gran estabilidad a la zona dorsal, principalmente en movimientos de inclinación y en movimientos de rotación, ¿ya? Esta parrilla costal también va a dar cierto espacio para que en ella existan vísceras, tales como el corazón, los pulmones, el hígado y el vaso. La vértebra dorsal tiene ciertas características que la diferencian con respecto a, por ejemplo, una vértebra cervical o a una vértebra tipo. Podemos encontrar que el diámetro transversal del cuerpo vertebral es similar al diámetro anteroposterior, o sea, este diámetro de acá, anteroposterior, es igual al diámetro transversal. Eso quiere decir que el tamaño del cuerpo vertebral es bastante simétrico en sentido anteroposterior y medio lateral, ¿ya? Vamos a ver que el cuerpo vertebral va a presentar carillas articulares en su parte posterior y lateral, que van a ser estas de acá. Esas carillas articulares va a tener dos por arriba por cada lado y dos por abajo, que son las que se ven ahí, o no se alcanzan a ver de hecho porque está justo esa línea verde, pero tengo una faceta articular por el lado izquierdo acá arriba y otra acá abajo, y por el otro lado lo mismo. Estas facetas articulares son aquellas facetas que me permiten articular con la costilla, ¿ya? Estas no tienen nada que ver con las articulaciones facetarias, porque las facetarias son estas de acá, esa de ahí con estas de acá, ¿ya? Y fíjense que en el proceso transverso voy a tener también una carilla costal para la costilla.
Esta de acá, ¿cierto? Sería esa carilla articular para la costilla, y si lo veo de lado sería esta de acá. Por lo tanto, decimos que la costilla, cuando entra en contacto con la vértebra, articula en dos lugares. Articula en el cuerpo vertebral y articula también, ¿cierto?, en el proceso transverso. Una característica muy importante también de las vértebras torácicas es que el proceso espinoso se encuentra orientado en sentido posterior e inferior. Fíjense cómo se ve acá. En la columna cervical nosotros teníamos que el proceso espinoso era hacia atrás, en la zona lumbar también, pero en esta región, ¿cierto?, se orienta en sentido posterior e inferior. Bien, otra gran diferencia, por ejemplo, con la columna cervical, es que las facetas articulares ya no se encuentran en 45 grados entre el plano coronal y frontal, sino que se encuentran en una disposición de 60 grados en el plano coronal y 20 grados con respecto al sagital. O sea, acá tengo este de acá, perdón, este cuadrado de acá corresponde al plano frontal y este de acá corresponde al plano horizontal. Entonces fíjense que acá tengo 60 grados que me muevo desde el horizontal hacia el frontal y también se mueve en una rotación, ¿cierto?, en un eje vertical en 20 grados hacia el lado. Ahora, esos 20 grados no importan tanto. A mí lo que me importa que ustedes entiendan es lo siguiente. En la columna cervical yo tenía una angulación de 45 grados, así, 45, ¿cierto? En el caso ahora de torácico, esa flechita va a estar un poquito más parada, así, voy a tener 60. Eso tiene una implicancia importante debido a que el movimiento de la faceta va a cambiar. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hacíamos una flexión de la columna cervical, la faceta se movía en sentido anterior y superior. Si hacíamos una extensión, se movía en sentido posterior e inferior. Ahora el movimiento de la faceta de estos 60 grados va a ser solamente hacia superior en la flexión y inferior en la extensión. Ya no tiene un componente anterior y posterior. Eso acá en la zona dorsal no se da. ¿Ya? Eso no lo pueden olvidar, aunque lo vamos a recordar más adelante. Acá podemos ver, ¿cierto?, otra vez esta disposición de 60 grados, que es lo más importante, y esta disposición facetaria, sumado a todos los componentes óseos que se rodean, ¿cierto?, a la vértebra que corresponden a la parrilla costal, hacen que la columna dorsal, ¿cierto?, se mueva muy poco en lo que es flexoextensión e inclinación. Ya, por ejemplo, fíjense acá que flexoextensión se mueve muy poco, se empieza a mover más en los segmentos vertebrales inferiores. Podemos ver que en la inclinación lateral, que acá dice como lateral bending o flexión lateral, porque bending significa flexión, veo que mantiene una cierta magnitud constante siempre. Y con respecto a la rotación, puedo ir viendo que a medida que voy descendiendo en las vértebras dorsales, el movimiento va disminuyendo hasta llegar más o menos a T9, T10, donde el movimiento es casi nulo. Ya eso a grandes rasgos con respecto al movimiento. El tórax, cierto que va a ser un gran componente de nuestro tronco que se relaciona también con la columna dorsal y con la parrilla costal. Nosotros lo vamos a denominar como un sistema cerrado que va a funcionar como un fuelle. Un fuelle, no sé si lo conocen, voy a tratar de subirle una foto o un video relacionado con eso, pero un fuelle es algo así como, a ver, todos yo creo que han visto un acordeón alguna vez. La parte del centro que se agranda y se acorta en el acordeón, eso se denomina un fuelle, ¿ya? Un fuelle sirve para manejar flujos de aire. El tórax funciona como mi base rígida para que los pulmones, que van a ser mi fuelle junto con el diafragma, puedan, ¿cierto?, generar la movilidad y poder hacer entrar y salir aire, ¿ya? Entonces el tórax es un sistema cerrado, importantísimo para permitirme la ventilación. Acá puedo ver una vista frontal, tengo el esternón, tengo las costillas y las vértebras por posterior. Acá lo veo de lado, en donde puedo notar cierto esta convexidad hacia posterior de la columna. Y fíjense que las costillas en general, desde que nacen o desde que articulan con la vértebra, vienen en un sentido hacia anterior e inferior. Ya generan una curva, ¿cierto? Y luego se van hacia adelante para articular con esta región que es el esternón. Entonces, si nosotros tratamos como de mezclar todo, vamos a tener que acá adentro
está el músculo diafragma, y acá tenemos los pulmones, a los cuales funciona, ¿cierto?, este fuelle en el cual tracciona hacia abajo el diafragma, y esto hace que entre aire. Luego la expiración, ¿cierto?, esto sube y empuja para que el aire salga. Las costillas habíamos dicho que eran más bien curvas. Acá en una vista horizontal lo puedo ver. Acá tengo la anatomía de una costilla, donde una costilla se divide básicamente en un cuerpo, que es la parte, por ejemplo, que yo me toco al lado cuando me toco la costilla. Tengo un ángulo, que es donde la costilla genera esta curva, que está principalmente en la zona posterolateral del tórax. Y acá por posterior voy a tener más reparos. Voy a tener acá en esta región tres grandes reparos. Voy a tener el tubérculo que está acá, el tubérculo articular, ¿cierto?, para el proceso transverso, y acá voy a tener la cabeza. Y entre el tubérculo y la cabeza está el cuello de la costilla, ¿ya? Entonces, dentro de la anatomía de la costilla tengo el cuerpo, el ángulo, el tubérculo articular para el proceso transverso, el cuello y la cabeza. ¿Ya? El cuello es súper importante porque se me demuestra el eje de movimiento que va a tener la costilla. ¿Ya? Así que esta zona de acá es la que es más importante biomecánicamente hablando. ¿Ya? Acá podemos ver una vista, ¿cierto?, posterior, en donde observo acá el ángulo, esto sería el cuerpo, acá tengo el tubérculo, la cabeza, y esto de acá al centro es el cuello, que se encuentra entre el tubérculo y la cabeza. ¿Cuáles van a ser las articulaciones del tórax en general? Voy a tener distintas articulaciones, como por ejemplo acá la articulación manubrio-esternal, voy a tener la articulación esterno-costal entre la costilla y el esternón, voy a tener las articulaciones costotransversas y costovertebrales que están por posterior, que en esta vista no se ven, pero ya las vamos a analizar, y vamos a tener las articulaciones intercondrales. Fíjense que estos son los cartílagos costales, y entre ellos acá se generan uniones, y esas uniones van a ser, al fin y al cabo, las articulaciones intercondrales, ¿ya? La articulación manubrio-esternal, que es esta que está acá, manubrio-esternal, acá arriba podríamos ver, ¿cierto?, la articulación esternoclavicular, la escotadura yugular, ¿cierto?, y toda esa anatomía que ustedes ya conocen. Esta va a ser una articulación de tipo anfiartrosis, esto lo voy a nombrar, esto no es importante para nosotros. Es una articulación de tipo anfiartrosis, o sea, fibrocartilaginosa. Ya contribuye muy poco en la expansión torácica, ya tiene algunas estructuras de forma de disco entre ellas, pero que más adelante se osifican. De hecho, en un niño esta articulación es muy móvil, pero en una persona adulta o adulto mayor es muy rígido. Por eso es importante conocer esto, porque si yo voy a hacer, por ejemplo, quimio respiratoria a un abuelito, yo debo conocer cuánto es la movilidad que me permite el esternón. Yo no puedo hacer una fuerza, ¿cierto?, con una magnitud alta, porque podría fracturar esto al ser más rígido, al ser poco móvil. Así que hay que tener ojo con eso. Pero después lo van a aprender también. La articulación esternocostal, que va a ser esto de acá, se va a dividir a la vez en dos articulaciones, ¿ya? Voy a tener la articulación costocondral, que es esta de acá entre la costilla y el cartílago, y voy a tener la articulación condroesternal, que es entre el cartílago y el esternón, ¿ya? Esta zona de acá, que es una zona de cartílago, tiene una importancia funcional durante la inspiración. Cuando se genera la inspiración, la costilla se eleva y acá se genera una especie de torsión. ¿Se acuerdan cuál era la fuerza de torsión? Cuando yo tenía un sólido y en la parte superior ejercía una fuerza rotacional en un sentido y en el otro una fuerza en sentido opuesto, como cuando estrujan una toalla. Eso ocurre acá y eso ayuda, ¿cierto?, al almacenamiento de energía para ser utilizado en la fase expiratoria. Por lo tanto, esta región es bastante móvil. De hecho, si ustedes se tocan esa parte y comprimen, pueden sentir que se mueve harto. Acá están las articulaciones costotransversas y costovertebrales, que son las que se relacionan con la columna dorsal. Acá vemos una visión superior, ¿cierto? Esto acá sería el disco intervertebral, abajo estaría el cuerpo vertebral, tengo acá el proceso espinoso, proceso transverso, ¿ya? Fíjense que esto de acá es la costilla, y la costilla va a articular acá, en la articulación costovertebral, y acá voy a tener la articulación costotransversa.
Para eso eran esas facetas articulares que vimos anteriormente, que tenía en el cuerpo vertebral y en el proceso transverso. Esos son los dos puntos de unión que tiene la columna vertebral con las costillas, con sus, ¿cierto? Junto con sus mecanismos estabilizadores. Acá tengo el espacio, ¿cierto? El foramen vertebral por el cual pasa la médula espinal, y voy a tener luego otras estructuras que ya vamos a ir viendo. Entonces, las costillas se articulan con las vértebras de dos maneras, que va a ser la articulación en la cara lateral del cuerpo vertebral, de la vértebra torácica, que es esta de acá, ¿cierto? El 1, y el 2 corresponde mediante el tubérculo articular y el proceso transverso de la vértebra torácica, que es la articulación costo-transversa. Entonces, esta es 2 y esta es 1, ¿ya? Costo vertebral y costo transversa. Voy a tener también articulaciones intercondrales, que son estas que le había comentado que se dan entre los cartílagos costales, que van a estar, ¿cierto?, principalmente en las costillas de la 6 a la 10. Ya de las costillas 6 a la 10, fíjense que aquí está la sexta, entre la sexta y la séptima se genera una articulación, entre la 1 y la 6 están todas separadas, por lo tanto yo encuentro articulaciones intercondrales solamente desde la costilla 6 hacia abajo. Bien, excepto hasta obviamente las costillas 11 y 12, que son flotantes, que no tienen ninguna relación con el externo. ¿Cuáles van a ser los mecanismos estabilizadores pasivos de las articulaciones costo vertebral y costo transversa? Esto es súper simple, solamente voy a tener dos, ¿ya? En la articulación costo vertebral, que es esta, costo vertebral, solo voy a tener el ligamento radiado y la cápsula articular, ¿ya? Este ligamento radiado se llama así porque acá está la costilla y este ligamento se encuentra de esta forma de rayos o de radios, que es básicamente lo mismo, ya como los rayos de una bicicleta. Ahí lo pueden ver, ¿cierto? En distintas direcciones. Eso tiene la función principal de pegar esta cabeza de la costilla a estos procesos articulares vertebrales. Y en la articulación costo transversa, ¿cierto? Voy a tener solamente un ligamento, que es el que más ayuda al movimiento o a la estabilización de esto, que es el ligamento costo transverso superior. Si hay uno superior, también hay uno inferior, pero ese inferior no ayuda mucho a la limitación del movimiento, lo hace principalmente el ligamento costo transverso, ¿ya? Entonces solamente esos dos ligamentos voy a tener estabilizando las articulaciones costovertebrales y costotransversas. Acá, en la unidad funcional, voy a tener todos los ligamentos que vimos en la clase de generalidades. Ligamento longitudinal anterior, longitudinal posterior, ligamento amarillo, interespinoso, supraespinoso, intertransverso. ¿Ya? Eso ya ustedes lo saben. Hablemos un poquito de la osteo y artrocinemática. Perdón, estaba acomodando. Cuando nosotros analizamos los movimientos de la columna dorsal, debemos saber que esta columna se mueve en los tres planos, ¿ya? Acá yo puedo ver, por ejemplo, que estoy moviendo la columna vertebral en un movimiento de flexión. Acá en el Newman, en el dibujo, que es del libro Newman, aparece la flexión completa de la región torácica y lumbar. O sea, por eso acá dice flexión toracolumbar. En la flexión toracolumbar yo puedo apreciar 85 grados, pero de estos 85 grados, solo de 30 a 40 están aportados por la articulación o por la zona dorsal, ¿ya? El restante está dado por la zona lumbar. ¿Cómo es la artrocinemática de esto? Dijimos que en este caso, en las vértebras torácicas, las facetas van a estar orientadas en 60 grados. Ya no están en 45 como en la zona cervical. Esto es cervical, esto es dorsal. Por lo tanto, las vértebras al moverse ya no tienen un componente hacia anterior, solamente se van a mover hacia arriba. En el caso de la flexión, entonces, las facetas articulares solo digo que deslizan en sentido superior, ¿ya? En el caso... pensé que aparecía al tiro lo otro. Acá puedo observar, ¿cierto?, lo que sucede también en una flexión. La marca blanca acá es la posición de reposo. Voy a sacar esto que anota acá para que se pueda ver bien. Ahí.
esta vértebra blanca es la posición inicial y esta vértebra naranja es la posición final. Por lo tanto, fíjense que cuando hago una flexión completa, la vértebra se mueve un poquito hacia adelante, pero es muy poco. ¿Por qué? Porque cuando hago el deslizamiento no lo hago hacia adelante, sino que lo hago solo hacia superior, ¿ya? Porque mis facetas chocan con la faceta, miren, fíjense, esto de acá es la faceta inferior de la vértebra superior y esto de acá es la faceta superior de la vértebra inferior. Y eso, cuando se mueve, ¿cierto?, hacia la flexión, tienden a chocar. Por lo tanto, no permite que la faceta se mueva mucho hacia adelante, sino que se mueve solamente y principalmente en sentido superior. ¿Qué sucede con las costillas cuando yo realizo un movimiento de flexión? Cuando realizo un movimiento de flexión de columna, en la costilla se producen estas tres cosas. Se produce un descenso de la costilla cuando hago flexión de columna. Fíjense, hay que ir analizando todas las flechas que veo acá. Acá hago la flexión de columna. Cuando hago la flexión de la vértebra, la costilla desciende, tengo un descenso costal, la costilla rota en sentido anterior y esa rotación en sentido anterior, fíjense que acá está el tubérculo. Si la costilla rota en sentido anterior, este tubérculo va a tender a subir en esta articulación costovertebral. Por lo tanto, en la costilla yo observo tres cosas: el descenso de la costilla, la rotación anterior de la costilla y el ascenso o deslizamiento superior del tubérculo. Esa es la mecánica de la costilla durante la flexión. Todo esto que acabo de nombrar se relaciona directamente con el mecanismo de expiración. De hecho, cuando ustedes botan todo su aire, tienden como a flexionarse. La costilla desciende, rota anterior y el tubérculo asciende. Bien, ¿qué sucede en la extensión? La extensión toracolumbar se puede mover de 35 a 40 grados, bien, siendo aportados de 20 a 25 grados por la zona dorsal. En este caso, podemos ver tal cual se observa en esta imagen, que durante la extensión de la columna dorsal, las facetas tienden a deslizar en sentido inferior, solamente inferior. Por lo tanto, ese es el movimiento que se produce en las articulaciones facetarias. ¿Qué sucede a nivel costal? A nivel costal ocurre exactamente lo opuesto que vimos recién. Por lo tanto, en este caso se produce una extensión de los cuerpos vertebrales. Esa extensión de los cuerpos vertebrales produce un ascenso de la costilla, que esto era el 1, ascenso de la costilla, genera una rotación posterior costal y eso conlleva a un descenso del tubérculo de la costilla. Entonces, cuando hago la extensión de la zona dorsal, las facetas deslizan hacia inferior, la costilla asciende, rota hacia posterior y el tubérculo desciende. Todo este mecanismo que se observa acá se relaciona directamente con la inspiración. De hecho, cuando yo inspiro mucho aire, tiendo a generar una extensión de columna. Bien, eso ocurre en cada expiración. ¿Qué ocurre con la inclinación lateral? La inclinación lateral, fíjense que la región toracolumbar completa me permite cerca de 45 grados, siendo aportados 25 grados por la zona dorsal. ¿Qué ocurre en este caso? Si yo estoy generando en este caso una inclinación hacia la derecha, la faceta ipsilateral, que en este caso es la derecha, genera una extensión y la faceta contralateral genera una flexión. ¿Qué significa eso? Que en la ipsilateral la extensión es un descenso de la faceta y en el caso contralateral, que es una flexión, implica un ascenso. Entonces fíjense que se mueven en sentidos distintos. En un lado desliza hacia inferior y en el otro lado desliza hacia superior. ¿Bien? ¿Qué sucede con las costillas? Cuando realizo este movimiento, fíjense que en el lado ipsilateral, este es el ipsilateral y este el contralateral, en el ipsilateral las costillas tienden a comprimirse y en el lado contralateral las costillas tienden a separarse. ¿Ya? Entonces acá ocurre todo lo que dijimos en la extensión, perdón, en la flexión, y acá ocurre todo lo que dijimos en la extensión. O sea, en este caso, la costilla desciende, ¿cierto? Rota hacia anterior y el tubérculo asciende. Y en este caso de la extensión, la costilla se eleva,
rota hacia anterior y el tubérculo asciende. Bien, eso es lo que ocurre principalmente en este caso. ¿Ya? Eh, También es importante destacar que en este caso, ¿cierto? Voy a tener un pulmón que va a estar más comprimido que el otro. Por ejemplo, en este caso, yo podría inferir que este pulmón derecho estaría mucho más comprimido que el de acá. Por lo tanto, este pulmón siempre va a ventilar más. Por ejemplo, en pacientes que tienen escoliosis, que es cuando tienen una curvatura normal así, que están chuecos de espalda, siempre hay un pulmón que ventila más. Y en ese caso, el pulmón que ventila más es el que tiene mayor capacidad de expansión. Y si yo acá tengo mayor separación entre las costillas, tengo mucho más espacio que acá. Pues. Fíjense que acá el pulmón es más chiquitito. Por lo tanto, este pulmón siempre va a poder hacer entrar mayor cantidad de aire y va a ventilar mucho más. ¿Ya? Ventilación me refiero con ese concepto al concepto de entrada y salida de aire. Eso es la ventilación, ya la entrada y salida de aire hacia y desde los pulmones. ¿Qué ocurre con la rotación axial de la región dorsal? En la región dorsal se permiten cerca de 35 grados, en la tórax lumbar, perdón, cerca de 35 grados de rotación axial hacia cada lado. De esos 35 grados, 30 son aportados por la zona dorsal. ¿Qué sucede acá? En este caso estoy mirando, ¿cierto?, una rotación derecha. Rotación derecha. Fíjense que el lado ipsilateral se va, o ambos lados en general, van a deslizar en el sentido opuesto. O sea, si yo estoy rotando hacia la derecha el cuerpo vertebral, estas facetas ambas van a deslizar hacia la izquierda. Yo podría decir eso, ambas deslizan hacia la izquierda, o puedo decir, como esta es mi línea media, que esta de acá, que es la ipsilateral, se medializa porque se está moviendo hacia medial, y esta, ¿cierto?, se lateraliza. Es lo mismo que decir que ambas se mueven en el mismo sentido, ojo con eso, ¿ya? Entonces, cuando roto hacia la derecha, ambas facetas se mueven hacia la izquierda. Si roto hacia la izquierda, ambas facetas se mueven hacia la derecha. Hablemos un poquito sobre la mecánica ventilatoria, ¿ya? La mecánica ventilatoria, como les decía, es el proceso por el cual el aire entra al pulmón y sale de él, ¿ya? La entrada y salida de aire depende básicamente de la musculatura inspiratoria, que es el diafragma, ¿ya? Cuando el diafragma se contrae, desciende, fíjense que esta es una cúpula que está acá, cuando desciende se aplana, ya no tiene esa cúpula hacia arriba, y cuando se contrae, esa cúpula está en su máximo esplendor. Entonces cuando se contrae, hace que el pulmón se expanda. Ahora, la mecánica ventilatoria es un juego de presiones, ¿ya? De presión positiva y presión negativa. Presión positiva y presión negativa. La presión positiva es la presión de empuje y la presión negativa es la presión de succión, ¿ya? Succión. O sea, cuando usted chupa algo, está generando presión negativa sobre él. Yo creo que más de alguna vez lo hizo, dudo que alguien no lo haya hecho, si no se me está cayendo el carné, que no soy tan mayor que ustedes. Eh, Cuando se ponen una bombita de agua en la boca, desinflada, y como que succionan con la boca, esa bombita tiende a crecer en la boca, ¿ya? Eso es una presión negativa. Eso es básicamente lo que está ocurriendo en el pulmón. Entonces, cuando el aire se mueve es porque ocurre un gradiente de presión, o una gradiente, no sé si será masculino o femenino. Una gradiente es cuando desde donde hay mayor concentración, el movimiento se da hacia donde hay menor concentración, ¿ya? Eso es una gradiente química. En nuestro caso, el gradiente va a ir desde donde hay presión positiva hacia donde hay presión negativa. Siempre va a seguir ese movimiento. Por lo tanto, en la inspiración, ¿cómo debería ser la presión en afuera de la boca o de la nariz y adentro del pulmón para que se mueva el aire hacia adentro? Para que se mueva hacia adentro, ¿cierto? En el pulmón debo generar una presión negativa
y en el aire acá debo mantener una presión positiva. Ahora, la presión del aire es constante, que es una atmósfera. Siempre yo tengo una atmósfera de presión de aire, ¿ya? Entonces, lo que yo debo modificar, como esta presión no la puedo modificar, o sea, esto se puede modificar, pero si voy, por ejemplo, a Bolivia, donde hay una altura mayor, o si estoy en la cima del Everest, ahí cambia. Acá a nivel del mar, ¿cierto? Siempre es la misma, más o menos a nivel del mar, es la misma presión, ¿ya? Entonces lo que yo modifico es esta, es la que está dentro de los pulmones. Entonces, para que haya una inspiración, esta presión debe ser negativa, o sea, menor a 1, ¿ya? Si esta presión es menor a 1, el aire va a entrar, ¿cierto?, hasta llenarse y que esto sea igual a 1. Cuando tengo uno acá y uno adentro, no puede haber cambio de flujo porque están las dos presiones iguales, están en un equilibrio. Esa igualdad de una atmósfera afuera y una atmósfera adentro del pulmón, estoy hablando a grandes rasgos porque hay distintos tipos de presiones en el pulmón, presión intrapulmonar, presión alveolar, presión transpulmonar, etcétera, etcétera. Estoy para que se entienda. Cuando llego al final de la inspiración, cuando ya no puedo hacer entrar más aire, es cuando estos dos están igualados, ¿ya? En el caso de la expiración, como acá tengo uno, para que ocurra una salida de aire, esta presión debe ser mayor a 1, ¿ya? Si esta presión es mayor que 1, ¿cierto? El pulmón va a hacer que el aire salga. Ahora, la inspiración se da por un proceso activo. La ventilación normal, natural, la inspiración se da por un mecanismo activo en donde músculos se contraen para generar, ¿cierto?, una disminución de la presión pulmonar. En el caso de la expiración, es un proceso pasivo, porque en general yo no necesito músculos que se contraigan para poder hacer que el aire salga. ¿Y cómo el aire sale si no necesito músculos? En el pulmón, supongo ustedes que lo vieron en anatomía, cuando el pulmón se encuentra en reposo, tiene una cantidad de aire, ¿ya? Ahí tiene aire, ¿cierto? Que mantiene el alveolo inflado. Cuando genero la máxima inspiración, este alveolo crece mucho, tiene mucho aire. Cuando termino la inspiración y quiero expirar, este alveolo, las paredes del alveolo son elásticas, por lo tanto son como un globo. Cuando usted infla un globo y no aprieta, ¿cierto? El hoyito por donde infla, si lo suelta, la retracción elástica que tiene el globo empuja el aire hacia afuera y sale. Eso es lo que pasa exactamente en el pulmón. El alveolo es como un globo que cuando usted lo infla, sus paredes elásticas tienden a guardar energía y cuando expira, esa energía, cierto, sale por este mecanismo denominado retracción elástica. Piensen que es un globo, ¿ya? Por eso la expiración no necesita músculos, a menos que esté en un proceso de ventilación forzada. Por ejemplo, cuando estoy haciendo ejercicio, que necesito un intercambio gaseoso amplio, estoy... En ese caso, sí necesito sacar el aire rápido y esta, la velocidad de retracción elástica, no me basta, por lo tanto debo generar activación de la musculatura, principalmente músculos abdominales, que ayudan a empujar las vísceras hacia arriba y empujan al pulmón, ¿ya? Pero en simples palabras, eso o así es como funciona la mecánica ventilatoria. Esto lo van a ver mucho mayor detalle, supongo, en fisiología o en respiratorio. Acá tengo un cuadrito, ¿cierto?, de volúmenes y capacidades que como que no va al caso explicarlo ahora, porque esto es bueno cuando uno está en persona y hace eso, ¿ya? Acá no voy a poder hacerlo. Pero acá lo importante, a mí lo que me interesa que ustedes conozcan es principalmente el volumen tidal o el volumen corriente, ¿ya? Esto de acá, este espacio, corresponde a una ventilación normal. Acá ustedes botaron todo el aire, tomaron aire hasta el máximo, botaron, tomaron, botaron, tomaron, botaron, respirando normal, sin estar agitado, sin nada. Cuando uno respira normalmente, ¿cierto? Esto es inspiración y esto es expiración. En ese caso, uno mueve alrededor de 500 ml de gas, ¿ya? Por lo tanto, en cada inspiración yo estoy movilizando más o menos 500 ml de aire, que es harto. Imagínense
una botella de bebida de medio litro o de agua, y todo ese contenido es lo que ustedes respiran normalmente cuando están en reposo. Cuando ustedes están en ejercicio, ¿cierto? Fíjense que llegan hasta acá arriba con la inspiración. O sea, se mueven, pongámosle aquí, desde 2300 hasta 5800. Ahí tengo 3, 4, 5, 3500 litros más o menos. O sea, 3,5 litros más o menos. Entonces, cuando usted está haciendo ejercicio, la cantidad de aire que inspira, ¿cierto? Es más de una botella de 3 litros de bebida, que es harto. Bien, entonces esto se muestra de esta manera y probablemente el profesor de respiratorio se lo va a explicar mucho mejor que yo. Ahora, lo que sí es importante también es esto de acá, que es el volumen residual. El volumen residual es el volumen que tiene el alveolo cuando yo boto todo el aire. Cuando boto todo lo máximo, el alveolo queda con cierta cantidad de aire, ¿ya? Esa cierta cantidad de aire se llama volumen residual. ¿Y por qué el alveolo queda con aire? Para que en la próxima inspiración sea más fácil expandirlo. Yo creo que a todos les ha pasado alguna vez que intentan inflar un globo nuevo y les cuesta un poquito. Como que cuesta harto inflarlo y ya cuando lo inflo empiezo a entrar el aire mucho más rápido. Pasa lo mismo. Si el pulmón o el alveolo colapsa como un globo, ¿cierto? Hacer que entre aire requiere mayor cantidad de energía. Por lo tanto, esto, dejar un poquito de gas en el alveolo, es un efecto de ahorro de energía, básicamente. ¿Ya? Este volumen residual, si no está, es una patología que se llama atelectasia. Cuando el pulmón o el alveolo colapsa, se llama atelectasia. Y eso nosotros lo tratamos kinésicamente. ¿Ya? Esto se puede tratar kinésicamente o se mete lo que está de moda ahora, el ventilador mecánico, ¿cierto? Se intuba al paciente, se le da una gran presión de aire y esa gran presión, ¿cierto? Infla de nuevo el pulmón. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando ahora con todo esto de la pandemia? Ocurre que las paredes de los alvéolos, o en general en los alvéolos, ¿cierto? Tengo una gran cantidad de líquidos, que son las neumonias o el distrés respiratorio. Por lo tanto, acá alrededor de esto yo voy a tener las arterias que, aquí viene el oxígeno, ¿cierto? Ese oxígeno debe pasar a la sangre para que se vaya a los distintos tejidos. Pero si yo tengo agua entre medio, ¿cierto? Estas moléculas de oxígeno no pueden atravesar, ¿cierto? Toda esta agua, pus, sustancias inflamatorias que hay para llegar ¿cómo se llama? A la arteria. Por lo tanto, lo que hace el ventilador es como empujar el oxígeno con mucha más presión, no sé qué pasó, con mucha presión para empujar el oxígeno y que atraviese todo esto y llegue hasta ahí. Es básicamente eso lo que pasa, ¿ya? Por eso se dice que los pacientes están en hipoxia, y bueno, hay muchas cosas que podríamos analizar acá, pero es bien entretenido la mecánica ventilatoria. A mí en general no me gusta para nada la quina respiratoria, pero la mecánica ventilatoria es súper interesante, ¿ya? Pero eso, ¿ya? Entonces, la mecánica de la inspiración, la inspiración. Se generan modificaciones de presión, ¿cierto? Que van a generar cambios en la dirección del flujo de aire. Cuando yo inspiro, necesito que el flujo de aire vaya desde afuera hacia adentro. Y para eso, la presión del pulmón debe ser menor que la del aire, ¿ya? Entonces, en la inspiración, ¿cierto? Ocurre un aumento del volumen pulmonar, se expande porque el pulmón se llena de aire. Y en la expiración, todo ese aire que entré salió. ¿Ya? Hubo un intercambio gaseoso en los alvéolos y salió con CO2 y entró con oxígeno, ¿ya? Recuerden que la expiración es un proceso pasivo, ¿ya? Que se da principalmente por el mecanismo de retracción elástica, ¿ya? La capacidad pulmonar total es de cerca de 5 litros y medio, que es mucho, y el volumen corriente, el que respiro o ventilo en cada respiración normal, es de cerca de medio litro. Ahora, es importante entender un poquito que cuando yo hago una inspiración, mi tórax aumenta. Existen modificaciones de los diámetros del tórax. Yo tengo el tórax que visto desde arriba es así. Tengo un diámetro anteroposterior, tengo un diámetro perlateral y si lo miro desde el frente, mi tórax, imaginemos que es así, tiene un diámetro
vertical, ¿ya? Esto es una vista superior, así tal cual como esta, y esto es una vista anterior, ¿ya? El tórax, ¿cierto?, va a tener distintos diámetros que van a poder modificarse. Por lo tanto, fíjense que acá tengo una modificación del diámetro perlateral, y acá tengo una modificación del antero-posterior. Fíjense acá, y esto es súper importante, chiquillos, que acá hay una línea negra. Esta línea negra y acá hay otra línea negra. Y fíjense que estas líneas negras tienen una orientación distinta. Esta línea negra específicamente, si yo hago acá un eje, esta se acerca más a este eje de acá, que sería el eje y esta de acá se acerca más al eje X, ¿ya? Por lo tanto, lo voy a hacer aquí para que se entienda, ahí. Fíjense que esta se acerca más al eje X y esta de acá se acerca más al eje Y. Eso es el ángulo con el cual, ¿cierto?, la costilla se relaciona con la vértebra. Recuerden que dijimos que la costilla tenía un tubérculo y tenía una cabeza, y acá entre ellos estaba el cuello. Este cuello, la angulación que tenga el cuello, me va a decir o me va a mostrar en qué sentido va a moverse la costilla. Por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Cuando esta línea se acerca más al eje Y, estos chiquillos de X y olvídense, porque eso es otra cosa, no se refiere con los ejes. Yo puse acá los ejes para que ustedes me entendieran un poco. En este caso, ¿cierto? Esta línea está como muy cerca del eje antero-posterior, está casi así. Por lo tanto, ese va a ser el eje de movimiento de la costilla, el eje de movimiento. Entonces yo tengo la costilla que acá, ¿cierto?, da la vuelta y acá adelante, no, lo voy a hacer, voy a tratar de hacerlo acá. Lo voy a hacer un poquito más pequeñito y voy a cambiar los colores para que se note mejor. No se entienden nada mis dibujos. Esta es la línea que está acá, ¿ya? Y esto rojo va a ser, ¿dónde está? Esto rojo va a ser, ¿cierto? O esto negro va a ser la costilla. Entonces fíjense que yo acá tengo la costilla para acá, que da la vuelta y llega aquí, que acá estaría el esternón, ¿sí? Entonces, si yo tengo el eje de movimiento muy cercano al eje perlateral, cuando esto se mueva, se va a mover en sentido lateral, se va a mover hacia allá, ¿ya? Va a moverse bajo un mecanismo que se llama mecanismo asa de Balde. Cuando veamos esto presencialmente, lo vamos a ver bien, ¿ya? Y en el caso de, si no tenemos clases presenciales, les voy a hacer un video específicamente mostrando cómo se mueve esto, así que no se preocupen, ¿ya? Entonces, este aumento o expansión hacia lateral de la costilla hace que aumente el diámetro perlateral, ¿ya? Por lo tanto, el diámetro perlateral se da por el movimiento de las costillas inferiores. Las costillas inferiores tienen esta angulación del cuello. En cambio, las costillas superiores tienen el ángulo del cuello más cercano al eje perlateral, ¿ya? Entonces, si hago el dibujo, era azul, va a estar como de esta forma. Esto es bastante excesivo, es para que entiendan con fines didácticos. Y esto estaría negro. Esto sería como algo así la costilla, ¿ya? Y aquí estaría el esternón. Por lo tanto, el movimiento que va a tener va a ser en una expansión anterior, ¿ya? Por lo tanto, lo que va a hacer la costilla superior es mover el tórax en sentido antero-posterior, o sea, aumenta el diámetro hacia adelante y atrás, y las costillas inferiores aumentan el diámetro hacia el lado. Por lo tanto, si yo digo, hablo de las modificaciones de los diámetros del tórax, el diámetro perlateral está dado por la inspiración cuando se mueven las costillas inferiores y, ¿cierto?, el diámetro antero-posterior está dado por las costillas superiores, ya que cuando hago la inspiración se mueven hacia adelante. De hecho, acá se puede ver. Esta es la posición de reposo, la blanca, y esta gris es la posición final. Entonces fíjense que esta fue la longitud que se movió y se movió hacia el lado. En cambio, estas costillas superiores, al moverse, se movieron hacia adelante.
hubo un cambio de longitud hacia anterior. Por lo tanto, aumentan las inferiores el diámetro anteroposterior y las inferiores el diámetro perlateral. Este diámetro axial va a estar dado principalmente por la contracción del diafragma. ¿Ya? Eso basta con explicar eso. Debo hacerles un video hablando de la orientación facetaria y de esto, así que tranquilitos. El mecanismo de asa de Valde es este mecanismo por el cual las costillas inferiores básicamente generan un aumento del diámetro perlateral, ¿ya? Generan un aumento del diámetro perlateral y también un pequeñito aumento del diámetro anteroposterior, ¿ya? Pero principalmente aumenta el diámetro medio lateral. Este movimiento de asa de Valde, fíjense un balde acá, tenemos la parte anterior que sería el esternón y la parte posterior que sería la vértebra, y acá tengo la costilla por el lado. La costilla dijimos que naturalmente se orientaba en sentido inferior. Por lo tanto, cuando yo la elevo, ¿cierto? Hace ese movimiento como el asa de Valde que genera la mayor separación de esta asa cuando está justa en la horizontal. Si yo subo esto, se va a acercar, ¿cierto?, al balde. Por lo tanto, cuando inspiro, se va a mover hacia arriba la costilla y va a aumentar mi diámetro perlateral, ¿ya? ¿Se acuerdan que dijimos que acá en este cartílago costal se generaba una torsión? Bueno, acá es donde se utiliza. Cuando yo genero este movimiento, se produce esta torsión, fíjense ahí se ve como torcido esto, y eso almacena energía para luego ser liberada cuando la costilla baja. ¿Bien? Esto se produce, ¿cierto?, por la rotación de la articulación costovertebral. Acá se produce un spin y acá se produce un deslizamiento, ¿cierto?, de el tubérculo. En este caso, si estoy haciendo una inspiración, el tubérculo desliza hacia inferior. Existe otro mecanismo de aumento de los diámetros del tórax, que es el mecanismo de brazo de bomba. No me pregunten por qué se llama así, pero el que se lo puso se imaginó un brazo de bomba. Un brazo de bomba son como estas manillas antiguas que habían para sacar agua de los pozos, ¿ya? Pero cuando escuchemos mecanismo de brazo de bomba, debemos imaginarnos automáticamente que es el movimiento del esternón en sentido antero superior durante la inspiración. Cuando yo inspiro, de hecho pueden tocarse el esternón se mueve hacia arriba y hacia adelante. ¿Ya? Este movimiento, fíjense acá está el esternón en una forma inicial y acá está final, se movió en sentido antero-superior. A eso le llamamos el mecanismo de brazo de bomba. Este mecanismo de brazo de bomba es el que aumenta principalmente el diámetro antero-posterior. Dijimos que el mecanismo asa de Valde, principalmente el medio lateral. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los músculos que se relacionan con la inspiración? Voy a tener tres músculos que van a ser músculos que son los... A ver, no, de otra manera. Cuando hablo de la inspiración, voy a tener la inspiración normal y la inspiración forzada. La inspiración normal es cuando yo respiro normalmente y naturalmente. Cuando ocurre este mecanismo de inspiración normal, los músculos que se contraen son el diafragma, los intercostales externos y los escalenos. Y cada uno de estos va a tener una función específica. El diafragma va a aumentar el diámetro vertical, va a aumentar el diámetro perlateral o transversal o medio lateral, que es básicamente lo mismo, y va a aumentar el diámetro anteroposterior. Por lo tanto, este músculo es el principal de la ventilación porque aumenta los tres diámetros y hace que el tórax se pueda expandir. Por otro lado, el músculo intercostal externo ayuda a elevar las costillas, ¿cierto? Generando también un movimiento de asa de Valde. Y el músculo escaleno, que está en el cuello, va a generar, ¿cierto?, un aumento del diámetro anteroposterior por elevación de la primera y segunda costilla. ¿Ya? Eso genera un aumento de las primeras costillas y hace que el esternón pueda elevarse, ¿cierto?, en este movimiento de brazo de bomba que era en sentido anterior y superior. Por lo tanto, cuando hablamos de inspiración normal, jamás olvidar estos músculos, diafragma, intercostales externos e internos. Yo tengo una mnemotecnia porque de repente se me olvidaba esto a mí y de repente se me ocurrió, ya, mira, estoy hablando, mira, tengo inspiración y expiración. Y por otro lado tengo intercostales internos e intercostales externos. Entonces lo que debo hacer
es como hacerlo de manera cruzada o cambiar las letras. Por lo tanto, la inspiración me va a ocupar la letra opuesta, que sería externo, se cruzan. Y la expiración, el interno, ¿ya? No es la misma letra. Si ustedes un día están pensando, en la inspiración es el intercostal interno, se dan cuenta que inspiración, interno empiezan con la misma letra y eso no es así, ¿ya? Entonces, es como una mnemotecnia de repente que sirve como el Citroën de los meniscos, ¿ya? Aquí podemos ver el diafragma, ¿cierto? Un músculo importantísimo, ¿ya? Es tarea de ustedes ver el tema del origen e inserción y toda la forma que tiene, que eso se vio en anatomía. Acá tengo el músculo intercostal externo, que es este de acá, ¿cierto? Que debido a su disposición va a generar esta elevación de la costilla. Y acá arriba tengo los músculos escalenos, el escaleno anterior relacionado con la costilla superior y el escaleno medio y posterior relacionados con la segunda costilla. Esto al contraerse elevan la costilla y aumentan el diámetro anteroposterior. Los músculos de la inspiración forzada van a ser todos estos, o sea, a los que tenemos acá, estos tres, les vamos a sumar todos estos de acá. Vamos a tener el serrato postero superior, que va a tener una función de elevar las costillas superiores durante el ejercicio específicamente, el serrato postero inferior, que va a estabilizar las costillas inferiores para que las superiores se puedan mover bien, el serrato anterior, que me va a elevar también las costillas, elevar de la costilla, que su nombre lo dice, el esternocleidomastoideo va a elevar el esternón y las costillas superiores, el músculo dorsal ancho también eleva costillas, el ilio costal va a extender el tronco para estabilizar el cuello. ¿Por qué necesito tener el cuello estable? Porque fíjense que tengo músculos que se relacionan con el cuello. Tengo el esternocleidomastoideo, tengo los escalenos. Y para poder que esos músculos actúen en el tronco, debo tener el cuello fijo, ¿ya? El pectoral menor va a elevar las costillas superiores, pectoral mayor va a elevar las costillas medias y el esternón, y el cuadrado lumbar va a estabilizar las costillas inferiores al igual que el serrato posterior inferior. Por lo tanto, todos estos se suman. No es necesario que se lo aprendan todo, pero deben saber que muchos músculos de la columna y del cuello ayudan también al mecanismo de inspiración forzada. ¿Ya? Ahí se pueden ver la mayoría. En la expiración normal, tengo la expiración, también se divide en expiración normal y en expiración forzada. Recuerden que en la normal no hay músculos, porque la expiración normal se da gracias al mecanismo de retracción elástica, este mecanismo de globo, de cuando se colapsa un globo en el pulmón. Pero sí voy a tener ciertos músculos que van a estar actuando en la expiración forzada. Principalmente voy a tener los músculos abdominales, transverso del tórax e intercostales internos, ¿ya? Los abdominales, los cuatro actúan, recto anterior del abdomen, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen, ¿ya? Estos músculos lo que van a hacer los abdominales es flexionar el tronco y deprimir las costillas para botar el aire, comprimir la pared abdominal y su contenido. Recuerden que acá, si yo comprimo las vísceras suben, elevan el diafragma y el diafragma empuja el aire hacia afuera. Y esto mismo, desplazan el aire, el diafragma hacia arriba, ¿ya? El músculo transverso del tórax deprime las costillas y los intercostales internos también deprimen las costillas. Acá podemos ver, ¿cierto? Estos músculos que son el transverso del tórax, que debido a su disposición, fíjense que este músculo se contrae para acá y desciende la costilla, ¿ya? Esta sinergia es importante cuando hablamos, ¿cierto?, de una ventilación forzada. En este gráfico yo puedo ver el tono muscular acá, que es el nivel de actividad muscular, y acá el tiempo, y esto está separado por inspiración y expiración, y tengo dos grandes músculos, el diafragma y los abdominales. Fíjense que cuando comienzo la inspiración, este es el inicio de la inspiración y este es el final de la expiración, este es el inicio de la inspiración y este es el final de la expiración. Cuando inicio la inspiración, a medida que inspiro aire, el diafragma empieza a aumentar su tono muscular. ¿Para qué? Para hacer entrar cada vez mayor cantidad de aire. Acá voy aumentando el nivel, ¿cierto?, del diafragma hasta llegar hasta el final de la inspiración. Cuando llegué al final de la inspiración, ¿cierto?, empiezo a botar aire porque después viene la expiración. Por lo tanto, para botar el aire, el diafragma se debe relajar.
porque si el diafragma se encuentra activo, ¿cierto? No voy a poder botar el aire. Eso ocurre entonces con el diafragma. Se activa en la inspiración y se relaja en la expiración. En el caso de la musculatura abdominal, estos músculos se relajan durante la inspiración, se relajan en la inspiración y aumentan su tono durante la expiración. Recuerden que estamos hablando de sinergia respiratoria forzada, porque en el reposo el abdominal no tiene pito que tocar. Entonces esto es un trabajo, ¿cierto?, en conjunto, es una sinergia, porque cuando uno se activa, el otro se relaja para que se pueda hacer su tarea y así sucesivamente. Esto es muy importante. Si estos se activaran a la vez los dos, ¿cierto?, tendríamos serios problemas en cuanto a la entrada y salida del aire. Bien. Eso chicos, espero haya quedado claro y si no, obviamente me hacen las dudas correspondientes a lo que vaya surgiendo, ¿ya? Que tengan buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo de cuándo hayan visto este video.